Saludos a todos. En esta ocasión vamos a conversar sobre cómo poder calcular el tiempo que tarda un capacitor en cargarse o descargarse por completo. El objetivo de este video y de la presentación que vamos a ver es poder conocer el procedimiento matemático y los datos que necesitamos saber de un circuito para conocer el lapso de tiempo que tarda el capacitor en poder descargarse por completo o cargarse según sea el caso. Resulta que, resulta que tanto la carga como la descarga pueden ser calculados con la misma fórmula matemática. Y ambas dependen del valor de la resistencia que se encuentra en serie con el capacitor y además del valor del capacitor en faradios. La fórmula matemática para poder calcular este tiempo de carga o tiempo de descarga según lo que esté sucediendo en nuestro circuito es esta que se encuentra por acá. Se describe como 5 veces el producto de R por C, siendo R el valor de la resistencia en serie que se encuentra con el capacitor, la cual va a afectar su carga o bien su descarga, ¿verdad? Este producto de RC que está en esa fórmula, ese producto de RC se conoce como la constante de tiempo del capacitor. Esa constante de tiempo en un circuito se conoce con el nombre de tau, con la letra griega tau. Se dice entonces que el tiempo que tarda un capacitor en cargarse o descargarse corresponde a 5 taus. ¿Ok? Entonces de ahora en adelante vamos a decir que el tiempo que tarda el capacitor en cargarse o descargarse es de 5 taus. Es importante notar que la fórmula de 5 taus, es decir, 5 RC, tiene como unidad de medida el segundo. Cuando nosotros hacemos ese producto, 5 por R por C, sucede un manejo en las unidades de las diferentes magnitudes y al final vamos a tener un producto o un resultado con una unidad de segundos. Obviamente para poder hacerlo en minutos, pues tenemos que dividir esa cantidad de segundos entre 60 segundos para ver cuántos minutos son, ¿verdad? Si es que nos da un valor muy alto. Vamos a hacer un ejercicio. Consideremos el siguiente circuito que se ve en la imagen y averigüemos cuánto sería el tiempo que tardaría el capacitor C1 en poder cargarse por completo. Ahora bien, es importante que notemos que existen dos resistencias que se encuentran en serie con el capacitor. Para que este capacitor C1, pueda alcanzar el valor de la fuente, cargarse hasta el valor de la fuente, está viéndose afectado por tanto R2 como por R1.
Al estar estas dos resistencias en serie, entre ellas y con el capacitor, podríamos sumar esta resistencia para obtener solamente una sola resistencia que se encuentre o que quede en serie con nuestro capacitor. Y de esa manera aplicamos entonces la fórmula de 5 tau para conocer el tiempo que duraría cargándose. Entonces, el procedimiento de resolución sería algo como lo que sigue. Utilizamos la fórmula que ya hemos conocido, que ya hemos explicado anteriormente, 5 por R por C, o es decir, 5 tau. Sustituimos los valores y importante que notemos que acá estamos haciendo la suma de las dos resistencias, ¿verdad? 5K más, perdón, 100K más 100K. Entonces vamos a tener un producto de esta forma. 5 por 200 kiloohmios por 1000 microfaradios. 1000 microfaradios es el valor de la capacitancia del capacitor que está siendo parte del circuito que estamos analizando. Y esto nos va a dar un resultado de aproximadamente 16,67 minutos o 1000 segundos. Este sería el tiempo que tardaría el capacitor en poder cargarse por completo. Después, en el momento en que yo cierro el switch 1 a la posición, el switch 1 a la posición 1 y cierro ese circuito para que la corriente empiece a fluir hacia la placa del capacitor y desde la placa del capacitor, va a tardar aproximadamente 16 minutos para poder tener un voltaje de 9 voltios, que es lo que vale la fuente de ese circuito. Después de ese tiempo, nuestro capacitor va a tener una tensión de 9 voltios y no va a haber corriente ya fluyendo por allí. El capacitor se va a comportar como un abierto una vez estando cargado. Ahora bien, ¿qué sucedería si en ese momento que está cargado pasamos el switch a la posición 2? Entonces, ya habría una trayectoria por la cual el capacitor, que ya estaba cargado, podría empezar a descargarse. Ok. Ahora bien, como sabemos que es la misma ecuación que utilizamos para carga como para descarga, podríamos utilizar la misma ecuación de 5 tau para saber cuánto duraría en descargarse ese capacitor. Pero es importante que notemos que ahora la resistencia que está quedando en serie, ¿verdad? Al capacitor y la única que está afectando su descarga es una sola resistencia de 100K. Vean que la otra resistencia de 100K quedó aislada de la trayectoria de descarga una vez que pasamos el switch a la posición 2. Por lo tanto, en la fórmula de descarga, es decir, 5 por R por C, o 5 tau, la R solamente va a tratarse de 100 kiloohmios.
La resolución del ejercicio va más o menos así. Nuevamente, como sabemos y ya hemos dicho, utilizamos la misma fórmula, 5 por R por C, para ver cuánto es el tiempo. Pero ahora utilizamos solamente la resistencia de 100K, una de las resistencias de 100K. ¿Por qué? Porque es la resistencia que se encuentra en serie al capacitor y está afectando su descarga. Solo a través de esa resistencia se está descargando el capacitor. Multiplicamos de igual forma por el valor del capacitor, 1000 microfaradios, y eso nos va a dar aproximadamente 8,33 minutos. Como podemos ver en este ejercicio que acabamos de hacer, este circuito que analizamos tarda el doble en cargarse, ¿verdad? El doble de tiempo en cargarse que en descargarse. ¿Y eso es debido a qué? Debido a las resistencias que se encuentran en serie o que quedan en serie a la hora de que el capacitor se carga y descarga. Eso sería básicamente lo que hay que saber para poder calcular el tiempo en que un capacitor se carga por completo o bien se descarga por completo. Es importante recordar que estas fórmulas se utilizan para conocer el lapso de tiempo completo, el lapso de tiempo en que se descarga y el lapso de tiempo en que se carga. Con esta fórmula no podemos obtener el valor de la tensión en un momento o en un tiempo determinado. Es decir, en el momento que yo, por ejemplo, empiezo a cargarlo y quisiera saber cuánta tensión tiene después de haber pasado solamente 4 minutos o 6 minutos, con esta fórmula no puedo saberlo. Vamos a utilizar otras fórmulas para eso que las vamos a explicar más adelante. Gracias.